Mi casa se fue en llamas a las 3 de la mañana. Mi vecina llamó a los bomberos, pero lo que más me dolió no fue el fuego, sino la voz de mi hija al otro lado del portón cuando me dijo que me fuera. Me llamo Sofía y tengo 62 años. Vivo con las manos marcadas por años de trabajo, con cicatrices en la memoria que el humo recién despertó. La imagen ahora es clara y fría. Estoy empapada por la lluvia, con el olor a quemado pegado en la ropa, sosteniendo una bolsa con documentos chamuscados y una medalla que perteneció a mi esposo. Nunca pensé que a mi edad tendría que pedir abrigo en la puerta de mi propia casa. El incendio empezó cuando el contador me traicionó y la hipoteca, que creía pagada, apareció como deuda impaga en un papel. Cuando toqué el portón, mi hija Carolina abrió con la cara dura, la lluvia golpeando su cabello corto, sus labios apretados como si quien tuviera que sentir vergüenza fuera yo. Ella dijo: «Mamá, no puedo cargar con esto», y cerró la puerta. Entonces sentí que no solo había perdido un techo, había perdido el último refugio donde creer que era amada. Quédense hasta el final, porque la historia no termina con la puerta cerrada. Llamé a Álvaro, el hombre que crié desde que era un niño en la calle, el chico que dormía en mi cocina y al que di pan sin preguntarle su nombre. Él ahora vive en una torre con ventanas que brillan como espejos. Lo llamé con las manos temblando y su respuesta cambió todo. Escriban en los comentarios desde qué ciudad me ven y qué sienten al escuchar esto. Sus palabras sostienen historias como la mía. La lluvia seguía haciendo ruido en el techo del coche de un vecino mientras yo apretaba la medalla entre los dedos. El olor a humo me seguía en la garganta, la lengua con gusto metálico cada vez que me llamaban por teléfono para ofrecerme ayuda en la calle. Había gente alrededor, vecinos con paraguas, con ojos curiosos y compasivos, y entre ellos Ramón, que me pasó una manta y me contó, con voz baja, que vio el contador entrar a la casa 2 días antes con un maletín. Parecía nervioso, dijo Ramón, y su aliento dibujó vapor en la noche fría. Escuché el crujido de la leña quemada en el silencio que dejó el camión de bomberos al marcharse. La humillación fue amplia y pública. Me llamaron mendiga, me ofrecieron un refugio temporal en un centro, y yo apenas pude responder con una sonrisa que no alcanzaba a cubrir la vergüenza. La búsqueda de ayuda fue un largo pasillo de puertas cerradas. Llamé a mi hijo Martín y le expliqué con voz rota lo que pasó. «Mamá, no puedo ahora», respondió él, como si su voz tuviera una barrera de vidrio. Intenté suplicar, intenté explicar que los documentos mostraban errores, que había una póliza que alguien puso en mi contra. Pero su teléfono sonó con una notificación y la conversación murió en un «luego hablamos». Entonces fui a la casa de Teresa, la amiga de toda la vida, que me miró con los ojos empañados y dijo: «Sofía, lo siento, pero no tengo lugar. Ven a mi cuarto por esta noche». Esa noche recolecté humillaciones como si fueran piedras. La voz de la vecina que dijo: «A esa edad debería tener pensión». La mirada de un hombre joven que tomó fotos con su teléfono, los murmullos en la plaza. Hubo un diálogo áspero en la puerta de Carolina, con al menos 9 intercambios, donde ella me acusó de ser imprudente y yo le pedí que recordara que fui quien la alimentó cuando era niña. «No me pidas cuentas ahora», me dijo ella, y yo recordé cada noche que la arropé y cada desayuno que le llevé a la escuela. Mi historia comienza mucho antes del incendio. Nací en un pueblo pequeño y aprendí a cocinar antes de aprender a leer. De niña corría descalza por los campos de trigo con el olor a tierra tras la lluvia pegado en la piel. A los 14 años me vine a la ciudad con una maleta y un sueño diminuto: tener una tienda de telas y poder devolver a mi madre los abrazos que me dio cuando era pequeña. Aprendí a coser, a ahorrar, a pelear con bancos que nunca miraban a una mujer mayor con simpatía. Me casé con Jorge, hombre templado y trabajador, que me enseñó a leer los números de las pólizas y a nunca firmar sin entender. Cuando Jorge murió, dejé la tienda a mi hijo para que la siguiera y me quedé en la casa que habíamos levantado con manos torpes y mucho amor. Con el tiempo esa casa fue más que paredes, era memoria, olores de cocina y fotos enmarcadas. Tenía documentos que probaban pagos, recibos, un acta notarial que acreditaba una hipoteca a mi nombre. Pero la vida tiene fisuras que aparecen sin que uno las vea hasta que se rompen. El hombre que cambió mi destino se llama Álvaro Rivera. Lo conocí cuando tenía 10 años y dormía en la vereda frente a mi tienda.
Lo recogí una tarde de invierno, después de ver sus manos sucias y su mirada perdida. Le di pan y luego más, lo llevé a lavar, le compré un abrigo que ahora recuerdo como algo pequeño que me costó el mes entero. Lo alimenté, le enseñé a leer y alguna vez le dije, con una sonrisa y sin imaginar, cuando seas grande, vuelve y visita. Esa frase fue un pacto silencioso que guardé como un talismán. Álvaro creció con la estupidez de mi esperanza y con la determinación propia. Estudió en bibliotecas, tomó cursos de finanzas, se apasionó por la tecnología. A los 20 años dejó la ciudad para trabajar con unos inversores extranjeros. Cuando volvió, lo hizo con un traje que olía a cuero nuevo y un reloj que parecía una promesa. En la plaza, con olor a pan recién hecho y el murmullo de la lluvia aún en la lengua, escribí un mensaje a Álvaro. No esperaba que contestara rápido, pero sonó mi teléfono y su voz, más grave, dijo: «Sofía, ¿qué ha pasado?». Hubo en su voz una mezcla de sorpresa y culpa, como si sintiera que la promesa que alguna vez hice por costumbre ahora le reclamara acciones. Le dije lo del incendio, le dije lo de la hipoteca que apareció en un contrato con sello, le dije que el contador había actuado sin permiso. «Ven, voy ya», dijo. Colgué y la lluvia repitió su tambor. Fue en ese momento, con la promesa de su llegada, que la historia comenzó su giro. La entrada de Álvaro no fue discreta. Llegó en una camioneta negra y luego en un coche más pequeño. Sus pasos eran firmes en el césped mojado y su ropa brillaba bajo la luz del portal. Traía consigo a Teresa como apoyo legal y a un abogado llamado Javier que revisó los papeles chamuscados con guantes. A su lado caminaba la periodista Laura, que había hablado con Álvaro en el pasado sobre proyectos de responsabilidad social. También vino el inspector Ortega, un hombre de mirada fría que prometió investigar. Cuando me vio, se quitó la gorra y dijo: «Sofía, lo siento». Su voz se quebró un poco, y yo entendí que la presencia de Álvaro había cambiado el peso de la vergüenza en la plaza. Fue un encuentro con al menos 10 intercambios entre abrazos, preguntas, consuelos y promesas de búsqueda de pruebas. Sentí sus manos en mis hombros, el calor de su abrazo, el olor a colonia fresca que contrastaba con el humo en mi pelo. La camioneta de Álvaro parecía un símbolo, pero lo que traía dentro era más poderoso. Documentos, contactos y sobre todo la convicción de reparar. La reversión inicial ocurrió cuando Álvaro presentó, frente a los vecinos y a la cámara de Laura, una copia digital de las transferencias que el contador, cuyo nombre era Esteban, había realizado. Mostró en su tablet un extracto bancario donde se veían transacciones desviadas hacia cuentas offshore. «Aquí está la prueba», dijo Álvaro con voz que no admitía duda. La gente se inclinó hacia la pantalla, el reflejo de las gotas de lluvia brillando en la superficie. El sonido del helicóptero en la distancia se mezcló con las voces, y yo sentí que algo se descomprimía en mi pecho. La reacción de Carolina fue de sorpresa y luego de rabia contenida. «¿Cómo permitiste que me llamaras mendiga?», le dije. «Estaba asustada», murmuró ella. Entre los vecinos estuvieron Ramón, la señora Rosa que me trajo té, Martín, que intentó justificar su actitud, la vecina Ana, que filmó todo, y el señor Hugo del banco, que comentó en voz baja. 5 a 8 nombres fueron pronunciados en esa escena que olía a café y a documentos húmedos. Empezó la investigación formal. El procedimiento técnico consistió en solicitar copias certificadas de la hipoteca, pedir al banco las grabaciones de las llamadas y ordenar un peritaje contable. En términos sencillos, pedimos al banco un extracto completo de los últimos 5 años y un informe notarizado de la firma. El perito contable explicó, en 300 palabras aproximadas, que detectó movimientos inusuales en meses donde yo acreditaba pagos con recibos y que las firmas en un contrato nuevo no coincidían con las muestras archivadas. Presentamos cada hoja con tinta legal, con sellos y con la explicación de cómo funciona una transferencia internacional y la diferencia entre una póliza válida y una falsificada. El lenguaje jurídico sonó frío pero necesario, con palabras como contrato, póliza, hipoteca, transferencia y prueba. Entregar esos papeles fue como sacar una venda. En la fase de revelaciones mostramos 3 documentos claves. El primero fue un contrato con fecha alterada. El segundo fue un extracto que mostraba desvíos de los pagos mensuales a una cuenta de un testaferro ligado al contador. El tercero fue una grabación donde Esteban admitía
en tono que buscaba ser racional, haber manipulado las cifras. La periodista Laura publicó un artículo con fragmentos y la red empezó a replicar la historia. Se presentó una denuncia formal y el inspector Ortega pidió la detención preventiva de Esteban. La gente comenzó a hablar de restitución, de justicia y de la palabra que había estado dormida en mi corazón, reparación. Un momento de tensión ocurrió cuando me sentaron frente a Esteban en la comisaría. Sus ojos eran de un gris apagado, su respiración agitada. Empezamos a hablar y hubo 8 intercambios donde cada frase pegaba como piedra. «Yo lo hice por necesidad», dijo él. «Usted me engañó», le respondí. «No puede echarme la culpa a mí», dijo él. «Firmaba porque confiaba», repliqué. El olor a detergente de la sala se mezcló con el sudor de la acusación. Cerré los ojos, recordé a Jorge leyendo contratos a la luz de la lámpara y supe que debía seguir hasta el final. Otro momento tenso fue la primera audiencia pública, donde mi hija Carolina fue llamada como testigo. Se puso rígida, sus manos temblaban. Hubo más de 5 intercambios internos en su mirada, entre orgullo y vergüenza. Le preguntaron sobre los pagos que recibía de la empresa familiar y ella titubeó. Yo recordé las noches en que la arropé y la conciencia de que todo aquello ahora se discutiera frente a extraños me rompía. En el tribunal, el ruido de la lluvia se convirtió en un recuerdo distante. Cuando Álvaro tomó la palabra para explicar el origen de las transferencias y presentó la firma del perito, se sintió alivio. Pero la tensión no se fue del todo. Era la antesala de la confrontación final. La confrontación final tuvo lugar en la oficina del banco, donde se reunieron representantes legales, el inspector Ortega y yo con Álvaro y su abogado Javier. Presentamos un ultimátum: devolución de fondos, anulación del contrato y reparación de la hipoteca. En un plazo de 30 días. O aceptan ese acuerdo o iremos a juicio y desvelaremos todas las pruebas, dijo Javier con voz que cortaba el aire. Hubo un diálogo de 9 intercambios entre el gerente del banco, llamado Santiago, y nuestro equipo. Él intentó negociar plazos, hablar de cláusulas de fuerza mayor, y nosotros respondimos con documentos y sellos. El sonido de las hojas al pasar, el olor de la tinta fresca, la humedad en el papel que vino del día de lluvia, todo fue parte de la escena. Firmaron una carta comprometiéndose a revertir las transferencias y a reactivar la hipoteca a mi nombre. La firma final, con mi mano temblando, fue un acto de restitución público y una evidencia escrita de justicia. Hubo momentos en los que pensé en renunciar. Sentí que las fuerzas me fallaban, que la edad pesaba como una mochila llena de piedras. Pero la presencia de personas como Teresa, Javier, Laura, Ramón y Álvaro fue un apoyo constante. Menciono a cada uno porque su acción fue concreta. Teresa me dio un cuarto por 3 noches. Javier revisó contratos hasta la madrugada. Laura difundió la verdad en su medio. Ramón atestiguó ver al contador con maletín. Y la señora Rosa preparó empanadas para quienes trabajaban en la revisión de documentos. Estos nombres sostuvieron la trama y le dieron forma a la reparación. El epílogo muestra la restauración en plazos claros. Un mes después de la firma, las cuentas mostraron las transferencias reversadas. Pagué deudas pendientes con lo que recuperamos y arreglé el techo que había quedado dañado por el incendio. Empecé a recibir visitas de vecinos que traían plantas y palabras. Mi rutina cambió. Ahora camino por la mañana a la plaza con una bufanda que me regaló Álvaro. 3 meses después, abrí de nuevo la tienda de telas en un local más pequeño pero cálido, con nuevas clientas y con la presencia de Martín, que pidió disculpas en público durante una entrevista con Laura. La comunidad tuvo un papel enorme. Organizaron una colecta para pintar la fachada y reconstruir la entrada. Se nombró a la señora Rosa y a Ramón en un pequeño acto de reconocimiento. Se creó una pequeña fundación para ayudar a personas mayores en riesgo de exclusión, liderada por Álvaro y con asesoría de Teresa y Javier. Se firmó un convenio con el banco para revisar procesos internos y capacitar a sus empleados en ética y control. 6 meses después, mi vida tiene un pulso distinto.
Vivo en la casa restaurada con un cuarto extra donde recibo visitas de vecinos. La humillación que me marcó sigue siendo una sombra, pero ahora es una sombra que me recuerda que fui capaz de pedir ayuda y de sostener la verdad. La hipoteca fue declarada nula en lo que concernía a las irregularidades y se me restituyó una suma que cubrió gastos legales y mejoras en la casa. Tengo un horario. Por las mañanas atiendo la tienda, por las tardes reviso cuentas y por la noche llamo a Carolina. Ella y yo estamos reconstruyendo nuestro vínculo con terapia familiar y conversaciones largas. Álvaro me visita con frecuencia y hablamos de proyectos para ayudar a otros en situación de vulnerabilidad. El inspector Ortega se convirtió en un aliado de la comunidad y la periodista Laura escribió una serie sobre casos similares que ayudó a destapar prácticas fraudulentas en otras localidades. Reflexiono sobre lo que aprendí. Aprendí que la dignidad no se mide por lo que poseemos, sino por la capacidad de exigir verdad. Aprendí que los lazos que se forman con actos pequeños de generosidad pueden convertirse en redes de salvación inesperadas. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad y que la justicia muchas veces necesita de la presión social para activarse. Ahora camino por la plaza y la gente me saluda con una sonrisa que no esconde juicio. Me siento más fuerte, no porque todo haya vuelto a ser como antes, sino porque sé que la reconstrucción es un proceso colectivo. Si esta historia les tocó el corazón, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos miran y qué pensarían ustedes si estuvieran en mi lugar. Sus palabras importan y ayudan a que estas historias se conozcan. Si les gustaría ver más relatos de justicia restauradora, suscríbanse al canal para que podamos traer más voces que han pasado por lo mismo. Al final, cuando cierro la puerta de la casa por la noche, huelo a madera nueva y a pan horneado. Pienso en Jorge, en las manos que trabajaron y en las personas que vinieron a sostenerme. La mujer que una noche estuvo bajo la lluvia y fue llamada mendiga, ahora tiene jardineras en la ventana y una puerta abierta para quien necesite cobijo. La justicia llegó no como una bomba que lo solucionó todo de golpe, sino como una sucesión de actos pequeños y pruebas presentadas hasta que la verdad fue visible. Aprendí que a veces quienes sembramos cuidado lo recibimos de manera inesperada. Y hoy, con las manos llenas de tierra de mis nuevas plantas, puedo decir que la vida cambió porque alguien que yo crié decidió responder a una llamada.